Para concluir mi diario de campo, estaré hablando sobre los temas que más me resultaron de gran relevancia en esta unidad capítulo 3, de la epistemología de las matemáticas, el enfoque ontosemiótico, la práctica docente y sus dimensiones. En la epistemología de las matemáticas pudimos ver los diferentes aspectos de esta, pude aprender sobre ellos, sobre el génesis, sobre la estructura, sobre la función, sobre el método, sobre el problema, porque como la maestra la clase anterior lo estuve explicando, todo lleva un orden, lleva una secuencia. Entonces, cuando vas a dar un contenido de un área en específica, debes empezar por el comienzo, desde su historia. Luego debes tratar una estructura, un método a seguir, contar de que los alumnos puedan aprender a través de dicho método. Y por último, tiene que ver una resolución. ¿Cómo yo aplico ese problema, lo que me estás dando a la vida diaria? ¿Cómo puedo aplicarlo? Si estoy hablando de las ecuaciones, si estoy hablando del álgebra, ¿cómo lo puedo aplicar a la vida cotidiana? Si estoy hablando de las cónicas, ¿cómo eso me funciona? ¿Dónde lo puedo ver? Y cuando un maestro empieza a explicar y a dar sus clases con esos puntos, diciendo, bueno, el principio de esta clase es esto y se aplica para esto, los alumnos nunca lo van a olvidar, porque cada vez que vean eso van a decir, wow, eso fue lo que la maestra a mí me enseñó. También pudimos ver que en esta unidad hablamos lo que era el enfoque ontosemiótico, que según la definición es un marco teórico que ha surgido en el seno de la didáctica de las matemáticas, con el propósito de articular diferentes puntos de vista. Esa es la que se encarga de recopilar todos los datos y juntarlos en un solo para poder hacer un método que funcione, que sea funcional. Diferentes corrientes, diferentes teorías para que sea funcional a la hora de enseñar lo que es las matemáticas. Podemos también ver sus comienzos, que fue el doctor Godino. Juan Godino fue uno de los primeros investigadores de este enfoque ontosemiótico que se encargaba de recopilar las diferentes corrientes y estructuras de la didáctica de las matemáticas y un poco reunirla en una sola. También pudimos ver los diferentes componentes, que uno de ellos era el análisis de los tipos de problemas y sistemas de prácticas operativas y discursivas. También el otro aspecto era la definición de configuración de objetos y procesos. El otro era el análisis de las trayectorias e interacciones didácticas a partir de los objetos y procesos. El número 4 era identificación de normas y metanormas que influyen en los roles de aprendizaje y así sucesivamente. Cuando vimos el sistema de prácticas operativas y discursivas, ahí pudimos ver las prácticas que eran personales e institucionales, las podemos observar ahí. Pudimos ver cómo se relacionan cada una de las otras. Las personales son las que provienen de una sociedad y las institucionales son de las que vienen a partir de la sociedad, de las instituciones, de las escuelas, de los colegios, de los centros religiosos, etc. También estuvimos hablando de la configuración de objetos y procesos. Estuvimos mencionando lo que era la función semiótica. También podemos ver los diferentes componentes que se articulaban, que era el lenguaje, el concepto, las proporciones, los procedimientos, la situación, el argumento. Podemos también hablar acerca de la configuración y trayectoria de la didáctica, cómo ha ido evolucionando, cómo ha estado proyectándose, si así se pudiera decir. También podemos ver la dimensión normativa, la dimensión normativa que se dividía según su momento, según su grado de coerción y así sucesivamente. Y también nosotros hablamos en esta unidad 3 sobre la práctica docente y sus componentes o sus dimensiones. Y como podemos ver, la práctica docente no es más que el ejercer de un maestro a través de la misma, donde el maestro es quien va ejerciendo sea en una escuela, sea en una universidad, sea en algún lugar, su práctica. Y debo aclarar que hoy en día hay muchos maestros que han ido mejorando su manera de enseñar, otros no, se han quedado atrás, y fue algo muy importante que aprendí en esta clase. Pude aprender las diferentes versiones de los maestros, que los maestros tienen que vivir en un cambio constante, de que tienen que estar aprendiendo, renovando sus conocimientos y todo lo demás correspondiente a la enseñanza. Inclusive hoy en el siglo XXI que estamos viviendo a través de esta problemática del COVID,
hoy en día los maestros tienen que estar a la vanguardia, tienen que estar especulando qué sistemas van a enseñar de clase, qué método van a utilizar y así sucesivamente. Y ese es el trabajo de un maestro. El maestro tiene que vivir innovando, tiene que seguir buscando y así sucesivamente. Un maestro tiene que vivir en constante aprendizaje. Un maestro no se puede quedar estancado. De las dimensiones que estuve mencionando, la que pude aprender en esta clase fue la dimensión personal, que según pudimos ver el contenido decía que debe ser un contenido entendido, que los estudiantes puedan aprender, que sea fácil de explicar. Y también podemos ver la dimensión institucional, que constituye el escenario, donde se va a dar la clase, donde se va a dar, si la escuela tiene que estar bien, ¿verdad? Todo lo demás. También la dimensión interpersonal, cómo me relaciono con mis demás colegas, con mis alumnos, con las características, con las metas, con los intereses, con las concesiones y todo lo demás. También la dimensión social, que son el conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo, como él se da a conocer. Y también vimos la dimensión didáctica, que es la función del profesor, debe transmitir, es la de facilitar los aprendizajes de los estudiantes para que construyan un conocimiento, el aprendizaje significativos, que es lo que se enseña hoy en día. También podemos ver la dimensión valor, el valor que tú le enseñas, que tú le estás enseñando. Y en verdad esta clase fue muy interesante. Pude aprender muchos conceptos que no dominaba, que no conocía, y a través de haciendo el trabajo junto a la maestra Corina Tejada pude aprender muchas cosas que como docente no había visto, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Y ha sido todo hasta ahora. Gracias, y espero que mi trabajo le haya servido a muchos. Si alguno no pudo entender algún tema, espero que a través de mi trabajo, de mi portafolio virtual, cada persona, tanto alumno, maestro, como amigo, compañero, pueda aceptar esta humilde presentación, este humilde trabajo. Muchas gracias.